tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana positiva para los activos de riesgo, las acciones globales avanzaron un 3,01% y los mercados desarrollados en 2,96%. Desde Estados Unidos, el martes pasado el presidente Donald Trump conmemoró sus primeros 100 días de mandato con una serie de actividades en el estado de Michigan, considerado clave para sus aspiraciones de reelección. En un evento público, el mandatario anunció nuevas medidas que buscan aliviar el impacto de los aranceles sobre la industria automotriz, en medio de su agresiva política comercial. Entre las medidas más destacadas, Trump confirmó una exención parcial para ciertos componentes automotrices afectados por el arancel del 25% impuesto a vehículos y autopartes importadas, así como por los gravámenes sobre el acero y el aluminio. Además, se evitará el pago duplicado de aranceles. Las automotrices podrían abonar solo uno de los dos impuestos aplicables y se dispondrá la devolución de montos que hayan sido pagados en exceso. Desde la Casa Blanca, estas modificaciones fueron calificadas como una victoria estratégica para la política comercial de la administración de Trump. Según fuentes oficiales, las medidas tienen como objetivo fortalecer la manufactura nacional sin comprometer la competitividad del sector automotor, uno de los pilares industriales de los estados clave como Michigan. Además, durante la semana pasada se publicó el informe del mercado laboral, el cual sorprendió positivamente al mercado, a diferencia de los datos de crecimiento que fueron bastante desalentadores. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,56%, al igual que las monedas emergentes que se apreciaron un 0,33% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con la renta fija y la bolsa local mostrando rendimientos positivos del 0,17 y 0,6% respectivamente, mientras que el peso chileno se posicionó como la peor moneda dentro de la región, tanto como desde el plano de emergentes, con una depreciación del 1,43%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos tanto para emergentes como desarrollados. En los mercados desarrollados se observa, por sobre todo, a Asia, Europa y Japón, con avance del 4,46, 3,43 y 2,6% respectivamente. Lo anterior, luego de que la producción industrial en Corea del Sur se ubicara fuertemente por sobre las expectativas, con una variación interanual de 5,3% en comparación con el 3,2% esperado. Desde Japón, el Banco Central del país decidió mantener su tasa de política monetaria, mientras que las expectativas de crecimiento del país para el segundo trimestre fueron ajustadas a la baja, pasando del 1,1 al 0,5%. Por su parte, desde Europa, los índices de crecimiento sorprendieron al alza, con un PIB de 1,2% año contra año en el primer trimestre del 2025. Por su parte, en emergentes, tanto el índice de Asia como el general destacaron con alzas del 4,06 y 3,37% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos en general retornos negativos en desarrollados y emergentes. Por un lado, en desarrollados, Investment Grade retrocedió un 0,26%, mientras que High Yield se observó levemente al alza con un 0,02%. Desde emergentes, High Yield fue la con peor retorno, retrocediendo un 0,39%, seguido por LATAM en 0,22%. Desde las divisas se evidenciaron retornos mixtos, tanto en desarrollados como emergentes. Desde desarrollados, el yen japonés mostró una depreciación del 0,89%, luego de que las predicciones de crecimiento fueran ajustadas a la baja por parte del Banco Central del país. Por el contrario, el dólar australiano experimentó un avance del 0,61%, luego de que el índice inflacionario del país se ubicara por sobre las expectativas en 10 puntos base, con una variación de 2,9% año contra año en el primer trimestre. Desde emergentes, el peso chileno fue la con peor performance de la semana, con una depreciación del 1,43%, a pesar de que los datos de su actividad económica superaban las expectativas y con una decisión del Banco Central en línea con lo proyectado por los analistas, manteniendo una tasa de política monetaria en 5%. En cuanto al peso colombiano, este registró una baja del 0,76%, luego que el Banco Central del país sorprendiera al mercado al recortar la tasa en 25 puntos base. En cuanto al mercado de commodities, vemos un registro de desempeño mayormente negativo, con caídas generalizadas en energía, metales y agrícolas. Los movimientos respondieron a cambios en la dinámica de oferta global, datos macroeconómicos mixtos y señales de menor presión inflacionaria. El petróleo WTI
bajó un 7,51%, liderando las pérdidas, afectado por el anuncio de la OPEP de aumentar la producción de 411.000 barriles diarios a partir de junio. Este incremento, que se acumula a una expansión total de 960.000 barriles entre abril y junio, representa una reversión del 44% de los recortes previos. A pesar de los fundamentos de la organización que calificó como saludables, los inventarios de la OCDE se mantendrían solo un 2,5% por debajo del promedio de 5 años, mientras que las importaciones marítimas de Asia se redujeron en 280.000 barriles diarios frente al mismo periodo del año anterior. El gas natural bajó un 4,39% en un contexto de una oferta más holgada y una menor expectativa de uso para generación eléctrica debido a temperaturas más templadas de lo previsto. La debilidad en la demanda también pesó sobre los precios, que había mostrado una recuperación parcial en semanas anteriores. Entre los metales preciosos, el oro bajó un 2,39% y que cayó con esto a $3,240 la onza, presionado por una menor demanda de activos de refugio. Factores como la reactivación del diálogo comercial entre China y Estados Unidos y un informe laboral positivo en Estados Unidos con 177.000 empleos creados y una tasa de desempleo en 4,2%, redujeron la percepción de riesgo global. La plata bajó un 3,32%, afectada por su exposición a la actividad industrial que muestra signos de enfriamiento. En los metales industriales, el cobre, con una baja del 0,09%, reflejó cierto equilibrio entre la demanda de China y los niveles de inventario. El hierro, con 0,05% a la baja, se mantuvo prácticamente plano, con el mercado aún evaluando el ritmo de construcción de China y las políticas de estímulo. El segmento agrícola también cerró la semana en terreno negativo. El maíz, con una baja del 3,66%, fue el más afectado, presionado por condiciones climáticas favorables en Estados Unidos y América del Sur. Luego le siguió el trigo en menos 0,66% y la soya en menos 0,10%, reflejando expectativas de buenas cosechas y escasa tensión de la oferta global. Pasando a la primera noticia de la semana, tenemos que, tal como anticipaba el mercado, el Banco Central de Chile decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 5% durante su última reunión. La atención, sin embargo, se centró en la evaluación del Consejo frente al deterioro del escenario externo, provocado por los recientes anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos el pasado 2 de abril. En su comunicado, el Banco Central señaló que estos eventos podrían afectar negativamente la actividad económica global y contribuir a reducciones de presiones inflacionarias en Chile. No obstante, también enfatizó que el aumento en la incertidumbre internacional dificulta proyectar con precisión tanto la magnitud como el momento en que estos impactos se materializarán. Por ello, el Consejo optó por mantener una postura prudente, conservando su sesgo neutral. Respecto al escenario inflacionario, el banco indicó que se espera un alza de inflación en Estados Unidos, mientras que en países que no modifiquen su política comercial, como es el caso de Chile, las presiones inflacionarias podrían moderarse. Esta visión ya se había esbozado en las minutas de marzo, pero su inclusión explícita en el comunicado actual refuerza la interpretación de tono más moderado. Otro punto relevante es que las condiciones financieras locales han mostrado signos de mejora. Luego de días de alta volatilidad tras los anuncios arancelarios, se ha observado una caída de las tasas de interés de corto y largo plazo, una apreciación del peso chileno y un repunte en el mercado bursátil. Esto reduce la urgencia de una intervención inmediata por parte del Banco Central, dándole margen para observar la evolución del escenario externo. Finalmente, en cuanto a la inflación, si bien esta continúa por encima de la meta, ubicándose en 4,9%, la inflación subyacente se situó levemente por debajo de lo previsto, lo cual fue atribuido tanto a bienes como a servicios. Esta evolución permite al banco reafirmar su proyección de que la inflación convergerá hacia el 3% en el primer trimestre del 2026, como lo señala el informe de política monetaria correspondiente al primer trimestre del 2025. Además, se observa una baja de las expectativas de inflación a 2 años, acercándose también al 3%, aunque algunos indicadores siguen por sobre la meta oficial. En síntesis, el comunicado refleja una postura cautelosa y sin grandes cambios, lo que está en línea con las expectativas del mercado. Se mantiene así la posibilidad de futuros recortes graduales en la tasa de interés, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan. Luego, como segunda noticia,
Tenemos que la economía chilena sorprendió positivamente en marzo, con un crecimiento del IMASEC del 3,8% en términos anuales, superando tanto el consenso del mercado, que apuntaba al 3,1%, como la proyección de nuestro equipo Macro Research, que apuntaba a un 3%. Este resultado, que además se vio favorecido por un día hábil adicional respecto al mismo mes del año anterior, estuvo impulsado principalmente por un fuerte repunte de la actividad minera, la cual registró una expansión mensual desestacionalizada del 6%. Este repunte en minería se tradujo en un crecimiento mensual del IMASEC del 0,8%. En contraste, el resto de los sectores no mineros mostró un avance más acotado, de apenas 0,1% mensual, luego de haberse contraído 0,4% en febrero. Así, el crecimiento anual de la actividad no minera también alcanzó el 3,8%. Con estos datos, se estima que el Producto Interno Bruto había crecido un 2% anual en el primer trimestre del 2025, con un avance trimestral de 0,5% en términos desestacionalizados. Desde la perspectiva de política monetaria, este desempeño no altera nuestras proyecciones y seguimos anticipando que el Banco Central efectuará 3 recortes de 25 puntos base durante el resto del año. Al observar los sectores, destaca positivamente el crecimiento de la minería, que aumentó un 6% mensual y un 4,3% interanual, revirtiendo con holgura la caída de 1,5% registrada en febrero. Según el Banco Central, este avance se debe principalmente a una mayor extracción de cobre. También hubo resultados positivos en comercio, con un alza mensual del 0,3% y un notable crecimiento anual del 8,9%, impulsado en gran medida por las ventas de automóviles. En tanto, el sector servicios avanzó un 0,2% mensual y un 2,7% anual, gracias al crecimiento de los servicios personales. De cara al mes de abril, nuestro equipo Macro Research estima que el IMASEC se ubique en un rango de crecimiento interanual entre el 1,9 y 2,3%. Esta cifra se verá afectada negativamente por la existencia de un día hábil menos. Además, nuestras proyecciones consideran indicadores clave como una menor generación eléctrica de 0,8% anual frente al 1% observado en marzo, así como una fuerte desaceleración de las exportaciones no cupríferas, que pasarían del 7,9% a apenas 0,1% interanual. También se proyecta una caída de las importaciones de bienes de consumo, desde el 17,5% en marzo a 7,2% en abril, y en las importaciones de bienes de capital desde el 11,7% al 5,2%. El panorama de expectativas empresariales también muestra señales de deterioro en abril, especialmente en los sectores no mineros. El índice IMSE no minero cayó a 42 puntos desde los 44,4 registrados en marzo, marcando su segunda baja mensual consecutiva y manteniéndose bajo el umbral neutral de 50 puntos. Esta caída fue liderada por el sector industrial, cuya percepción bajó bruscamente a 40 puntos desde los 46,1 del mes anterior. En el otro extremo, las expectativas empresariales en el sector minero mejoraron de manera significativa, subiendo a 63,8 puntos desde 52,9. Este aumento compensó parcialmente las caídas en el resto de la economía, permitiendo que el índice IMSE se mantuviera estable en 46 puntos. En síntesis, el dato del IMASEC de marzo muestra un inicio de año más dinámico de lo previsto, impulsado principalmente por la minería. No obstante, las señales de debilidad en sectores no mineros, junto con la caída de las expectativas empresariales y una menor proyección para abril, sugieren que el ritmo de recuperación aún es frágil y dependerá en gran medida de la evolución del escenario externo y del comportamiento de la demanda interna. Posteriormente, como tercera noticia, tenemos que el PIB en Estados Unidos cae por primera vez desde el 2022. La economía estadounidense experimentó una contracción en el primer trimestre del 2025, registrando una caída del 0,3% anualizado en el Producto Interno Bruto, según la estimación inicial del gobierno. Este resultado es una notable reversión respecto al crecimiento promedio, cercano al 3% observado en los últimos 2 años. La disminución de la actividad económica fue impulsada en gran medida por un aumento inusual de las importaciones, provocadas por la anticipación de nuevos aranceles a productos provenientes del extranjero. Este aumento en las importaciones restó casi 5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, lo que representa la mayor contribución negativa de las exportaciones netas en la historia reciente. La distorsión en el comercio se espera que se corrija en el segundo trimestre del 2025, lo que podría generar un rebote técnico en el crecimiento. Sin embargo, las perspectivas a mediano plazo siguen siendo inciertas,
ya que los aranceles elevados podrían generar efectos negativos sobre los costos de empresas, limitando la inversión y reduciendo la demanda interna. Otro factor importante que influyó negativamente en el crecimiento fue la disminución del gasto público, particularmente en defensa, que experimentó una caída del 8% intertrimestral. Esta reducción reflejó los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno, impulsada por recortes presupuestarios y el congelamiento de nuevas partidas debido a la extensión del presupuesto del 2024 mediante una resolución continua. Además, las condiciones climáticas más severas en el invierno de 2025 afectaron la actividad económica, en particular el consumo de bienes duraderos, que experimentó una caída del 3,4%. No obstante, el gasto del consumidor, que representa aproximadamente 2/3 de la economía, creció un 1,8%, una desaceleración respecto al trimestre anterior, pero aún superior a las expectativas del mercado. A pesar de la contracción general del PIB, algunos indicadores subyacentes muestran señales de resiliencia. El gasto del consumidor se mantuvo positivo y la inversión empresarial experimentó un repunte, especialmente en la adquisición de equipos productivos, la cual alcanzó su ritmo más acelerado desde el 2020. Este comportamiento sugiere que la inversión productiva sigue siendo robusta, lo que puede ayudar a sostener el crecimiento a pesar de la desaceleración del consumo. Por otro lado, la inflación, medida por el indicador preferido de la Reserva Federal, excluyendo alimentos y energía, se mantuvo sin cambios, alcanzando su nivel más bajo en casi 5 años. Esto es un reflejo de los esfuerzos de la Fed por controlar la inflación en medio de un entorno creciente de incertidumbre. Un aspecto central del informe fue el aumento masivo de las importaciones, que como se dijo, crecieron un 41,3% anualizado, el mayor salto en casi 5 años. Este incremento en las importaciones se debe en gran medida a la anticipación de las empresas ante los nuevos aranceles que entrarán en vigor en abril del 2025. Este fenómeno restó, como se dijo anteriormente, significativamente al crecimiento del PIB, pero se espera que se revierta a medida que se ajusten las compras y los inventarios del segundo trimestre. En este contexto, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa. Aunque no se descartan ajustes en las tasas de interés, los responsables de la política monetaria han reiterado que no apresurarán a realizar cambios hasta tener mayor claridad sobre los efectos a largo plazo de las políticas comerciales y su impacto en la economía. A pesar de la desaceleración, el presidente Donald Trump defendió sus políticas comerciales, calificando el informe del PIB como la menor impresión negativa que se ha visto. Destacó la solidez del consumo y el impacto positivo que espera la desregulación. De acuerdo con los datos de Bloomberg Economics, la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos se encuentra en casi 23%, el nivel más alto en más de un siglo. El gobierno continúa buscando impulsar la manufactura nacional, mejorar la balanza comercial y fortalecer la seguridad nacional a través de estas políticas. A pesar de las señales mixtas, los analistas advierten que la combinación de altos aranceles, incertidumbre económica y la desaceleración del consumo podría seguir afectando el crecimiento de la segunda mitad del año. Además, la acumulación de inventarios comerciales, que contribuyó positivamente al PIB del primer trimestre, podrían resaltar en una menor necesidad de producción en el futuro. En conclusión, aunque la economía de Estados Unidos mostró una contracción en el primer trimestre del 2025, este refleja principalmente factores temporales relacionados con el comercio y condiciones climáticas. La resiliencia del consumo y la inversión empresarial sigue siendo un aspecto positivo, pero la incertidumbre sobre las políticas comerciales y su impacto en el mediano plazo seguirá siendo un tema clave para los próximos meses. La evolución del segundo trimestre será fundamental para determinar si este retroceso es simplemente una corrección temporal o si marca el inicio de una tendencia más estructural en el desempeño económico de Estados Unidos. Luego, como cuarta noticia, tenemos que el mercado laboral estadounidense mostró un desempeño sólido en abril, a pesar de la creciente incertidumbre provocada por las políticas comerciales de la administración de Trump. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las contrataciones no agrícolas aumentaron en 177.000 nuevos puestos durante el mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en el 4,2%. Aunque los datos de los 2 meses anteriores fueron revisados a la baja, el informe de abril sugiere que, por ahora, las empresas no han realizado ajustes significativos en sus planes de contratación, a pesar del aumento en la incertidumbre económica y la volatilidad en los mercados financieros. Olu Sonala, jefe de investigación económica de Fitch Ratings, calificó el informe como positivo en general, destacando la resiliencia del mercado laboral. No obstante, advirtió que el entusiasmo debería de mantenerse moderado, ya que el efecto total de los aranceles podría comenzar a sentirse en los próximos meses.
Los funcionarios de la Reserva Federal han reiterado que no están apresurados por reducir las tasas de interés, a pesar de que el último informe de inflación mostró una desaceleración en marzo. El Banco Central se reunirá los días 6 y 7 de mayo y se espera ampliamente que mantenga su tasa de referencia sin cambios, mientras se evalúa el impacto de las políticas arancelarias sobre la economía. En cuanto a la distribución sectorial del empleo, las ganancias fueron amplias. Destacaron especialmente los aumentos en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento. Este último registró su mayor crecimiento desde diciembre, impulsado por el aumento de las importaciones, lo que sugiere que muchas empresas aceleraron sus operaciones logísticas para anticiparse a los aranceles. En contraste, el sector manufacturero perdió empleos y experimentó su mayor contracción en productos desde el 2020, reflejando los primeros efectos negativos de la incertidumbre comercial y el encarecimiento de los insumos. Finalmente, el empleo en el gobierno federal cayó por tercer mes consecutivo, marcando su racha de reducción más larga desde el 2022. Esta tendencia se enmarca en los esfuerzos liderados por la Oficina de Eficiencia Gubernamental, impulsada por el empresario Elon Musk, por recortar la fuerza laboral y reducir el gasto público. En resumen, el informe del empleo de abril confirma que el mercado laboral estadounidense mantiene su solidez, aunque comienza a aparecer señales de enfriamiento sectorial, especialmente en manufactura. La resistencia del empleo, sin embargo, está siendo puesta a prueba en un contexto de una política comercial volátil que podría afectar los planes de contribución y de contratación en los próximos trimestres. Todo esto mantiene a la Reserva Federal en una posición de espera, mientras el gobierno refuerza su agenda de aranceles, eficiencia estatal y crecimiento industrial interno. Finalmente, como última noticia, tenemos una semana en donde tuvimos el reporte de 4 de las 7 magníficas la semana pasada. De hecho, las acciones tecnológicas vivieron una jornada destacada el jueves pasado, impulsado principalmente por los sólidos resultados trimestrales de Microsoft y Meta Platforms. Estos movimientos positivos compensaron parcialmente las recientes caídas del grupo de Magnificent Seven, que acumulaban una baja del 13% en lo que va en el año, luego de haber subido un 67% durante el 2024, según el índice de Bloomberg, que agrupa a estas compañías con ponderación igualitaria. Microsoft fue el gran protagonista del día, con un alza de hasta 11% en sus acciones. La compañía superó las expectativas del mercado con sus resultados del tercer trimestre, destacándose especialmente en el sólido desempeño de su negocio en la nube, impulsado por una creciente demanda de servicios basados en inteligencia artificial. El buen momento de Microsoft también arrastró a la alza a otras compañías del sector de software y cloud. Oracle subió un 4,7%, Datadog 1,8%, ServiceNow 1,1%, Cloudflare 2,2% y MongoDB en 1,4%. Meta Platforms, matriz de Facebook, registró también un alza de hasta 8% tras superar las expectativas de ingresos y entregar una guía optimista para los próximos trimestres. Además, elevó su proyección de gastos de capital para el resto del año, reflejando un compromiso con la inversión de infraestructura de inteligencia artificial. En contraste, Apple cayó un 0,7% luego de que un juez federal dictaminara que la compañía violó una orden judicial previa, que le exigía abrir su App Store a opciones de pago por terceros. Este revés regulatorio genera nuevas incertidumbres en torno al modelo de negocio de su ecosistema digital. En resumen, el optimismo en torno al desarrollo e inversión en inteligencia artificial sigue siendo el principal catalizador para las grandes tecnológicas, en particular para Microsoft y Meta. Sin embargo, factores regulatorios como es el caso de Apple y en un entorno de mercado más volátil mantienen la presión sobre el grupo elite del Nasdaq. En cuanto al desempeño de las acciones, vemos que el S&P 500 registró un alza del 2,92% durante la semana, en un contexto marcado por una combinación de resultados corporativos mayor a lo esperado, datos macroeconómicos sólidos y un renovado optimismo en torno a las tensiones comerciales globales. La semana fue especialmente positiva para sectores industriales y tecnológicos, en medio de una temporada de resultados que superó las expectativas. Aproximadamente el 76% de las empresas del índice reportaron utilidades por sobre lo estimado, con un crecimiento promedio de utilidades de 8,6% superior al consenso. Además, el informe de empleo de Estados Unidos mostró la creación de 167.000 nuevos empleos de trabajo en abril y una tasa de desempleo que se mantuvo en el 4,2%. En términos de desempeño individual, Career Global lideró las alzas con un notable avance del 19,1%, impulsado por sólidos resultados trimestrales que mostraron expansión de márgenes y un aumento en las ventas orgánicas. Le siguió Arista Network,
con un avance del 16,83%, beneficiada por el impulso del sector tecnológico, especialmente por la demanda creciente en redes y soluciones asociadas a la inteligencia artificial. Luego, Texon Inc., por su parte, avanzó un 14,83% tras reportar resultados por encima de las expectativas gracias al buen desempeño de su división de aviación y el aumento del gasto de defensa. En el extremo opuesto, Becton Dickinson y compañía cayó un 17,7%, luego de reportar una fuerte disminución en sus utilidades trimestrales, afectadas por menores ingresos en el segmento de tecnologías médicas y reducción del financiamiento para la investigación. Targa Resources retrocedió un 8,87%, a pesar de representar cifras financieras positivas debido a dudas del mercado respecto a la sostenibilidad de sus márgenes. Finalmente, First Solar cayó un 7,98% tras recortar su guía anual de ingresos y utilidades, en un contexto de menores expectativas de demanda residencial en Estados Unidos y nuevos aranceles sobre los productos asiáticos. Por su parte, en el mercado local vemos que el ICPA registró un avance moderado del 0,62% durante la semana, impulsado principalmente por un buen desempeño en el sector energético y resultados positivos en empresas lideradas al consumo. La dinámica local estuvo marcada por un menor volumen relativo y una dispersión de resultados entre compañías. Entre las acciones con mejor desempeño se ubicó Engie, que subió un 7,37% tras mostrar un mejor retorno sobre el capital empleado y mantener una senda rentabilidad estable. Forus S.A. avanzó un 6,63%, beneficiado por el anuncio de expansión de la marca de moda portuguesa Parfois en Chile y Perú, que generó expectativas de crecimiento en su red comercial. Colbún también destacó con un alza del 6,13%, impulsada por el incremento del 34% en sus utilidades netas del primer trimestre, gracias a una combinación de mayores ingresos comerciales y operacionales y control de costos. Por el lado de las caídas, Coca-Cola, en Monor S.A.B., lideró los retrocesos con una baja semanal del 5,27%, en un contexto de ausencia de información financiera reciente que generó incertidumbre en los inversionistas. Luego, SOC Inversiones de Oro Blanco cayó un 4,64% por razones similares, destacando la falta de visibilidad operativa. Por último, Sonda retrocedió un 4,08% tras anunciar la publicación de estados financieros del primer trimestre sin mayores detalles, lo que fue interpretado como una señal de prudencia por parte del mercado. Luego, lo que corresponde a los datos económicos, tenemos que el día de hoy será publicado el dato de PMI, tanto por el lado compuesto como de servicios en China. Luego, el día martes tendremos datos de PPI en la eurozona, así como datos de PMI compuestos y de servicios en la eurozona. Y también estaremos atentos a los datos de la balanza comercial en Estados Unidos. Avanzando la semana, el día miércoles será un día clave con la decisión de política monetaria por parte de la Fed, en donde se espera que la Reserva Federal mantenga su tasa en 4,25%. Posteriormente, avanzando la semana, el día jueves en nuestro país tendremos la publicación del dato de inflación, donde se espera una variación porcentual y mensual del 0,3% por debajo del 0,5% observado el mes pasado. Y finalmente cerraremos la semana con datos de PPI y de inflación o CPI en China. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.